Muy bien, tarde de martes aquí en la ciudad, en Buenos Aires, y en Buenos Aires donde justamente dentro de 2 domingos estaremos votando, una elección que hubiera pasado sin pena ni gloria si hubiera estado pegado a la elección de diputados nacionales y demás, pero en este caso la legislatura toma cuerpo por, bueno, nada, vamos a analizarlo dentro de un ratito ya con Carlos Germano, que nos espera en línea, en el sentido de si se va a votar nacionalizando la elección, si se va a votar sobre la gestión del PRO. Bueno, es una elección que ha tomado un volumen importantísimo y que también va a llevar de la mano esto de cómo quedarán entabladas las relaciones, las presiones, las negociaciones para la gran elección de Provincia de Buenos Aires de octubre entre justamente la Libertad Avanza y el PRO. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por Sí. llamar. ¿Cómo No, por estás? favor, gracias por estar vos ahí. Bueno, a ver, si en este streaming aclaramos un poco. En principio, el votante medio porteño, ¿qué intuición, qué información tenés? ¿Va a votar en un plebiscito a favor o en contra de Milei o del gobierno nacional? ¿Va a votar en un plebiscito a favor o en contra de la sobrevivencia del PRO o de la gestión de Mauricio Macri? ¿Por dónde pasaría? ¿Se municipaliza o se nacionaliza la elección? ¿Qué crees, digamos? Mm, Mira, yo creo que la mm. elección está nacionalizada. Ajá. En el momento que Santiago Caputo logró, digamos, poner pie en esa campaña porteña, digamos, generó una estrategia, o sea, desplazó a la gente allegada a Karina Milei en la estrategia de capital. Fundamentalmente estoy hablando de Ujú. Pilar Ramírez Sí, y planteó un eje que es libertad o kirchnerismo. Me parece sí. que a partir de ahí se generó un grado de nacionalización que fue muy difícil al gobierno de Jorge Macri cumplir con el objetivo central de lo que ellos habían propuesto, que era nacionalizar, municipalizar la elección. Mm. Y creo que también le jugó en contra a Mauricio y a Jorge Macri, Sí, porque nombro perfectamente a Mauricio Macri, porque Mauricio sí, Macri sí, de alguna manera hoy es el jefe de campaña, está llevando a cabo la elección. Vos prendés hoy un canal de televisión, un canal de cable, streaming y demás, sí, sí. aparece el expresidente de la República jugando fuertemente con este tema. Sí. Eh, y me parece que la aparición como candidato de Rodríguez Larreta, escindido del PRO, Mm, también creo que lo perjudicó mucho en la estrategia que ellos habían planificado a efectos de municipalizar esa elección. O sea, creo que tomó una dimensión nacional que era, que va a ser muy difícil pararla. Y me parece que también hay otro dato, Fernando, que te diría que van a tener que seguir con mucho detenimiento, porque yo creo que son esas luces amarillas que se prendieron en Santa Fe. Veremos qué pasa este domingo en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, que es mm. la concurrencia Sí, de la más ciudad. baja. Sí, Y claro. uno sigue viendo una ciudadanía con, digamos, no cambió, te diría, el sentimiento de hartazgo que de alguna manera acompañó a una sociedad en el año 2023 que ungió a Javier Milei presidente. Me parece que eso sigue latente. ¿Y Hay eso una juega a favor de Milei, digamos, o Milei puede ser también ya como oficialismo parte del hartazgo de la sociedad, digo, este No, hartazgo que yo se... creo que el Mm, problema que está teniendo Milei es eso. mm, Milei había logrado capitalizar inteligentemente ser el líder del hartazgo siendo presidente de la República. Y yo te diría que a partir de errores propios u horrores, el primer trimestre del año, en un escenario donde Milei pierde esa potencia que tenía de poder liderar ese hartazgo, y no es casual los cambios estratégicos que están dando, porque de alguna manera, ¿cuál es la dificultad que tuvo Milei? No es que se destruyó su imagen. Yo creo que el problema central que Milei tiene que trabajar fuertemente es que lo que se cayó fue la expectativa. mm, Milei, digamos, terminó el año 2024, que cuando vos consultabas en casi todos los sondeos,
cómo preveía el próximo año, Sí. el año que viene, que era este año 2025, tanto en lo personal como el país, Ujú. más del 42, 43, 44 lo veían positivo. Eso de alguna manera, con toda la situación de los 3 primeros meses del año donde fue muy fuerte, creo que Davos fue un tema, eh, el Libra Gate fue Sí. otro tema no menor, que le Eh, entraron, digamos, por primera vez, sí. empezaron a horadar un tema que al presidente de la República nunca le había llegado, que era el tema de la corrupción. Y esto me parece que generó una baja donde hoy las expectativas están entre los 30 y 32 puntos. Este me parece que es... Y de ahí es donde empieza esta estrategia de nacionalizar capital federal y a su vez empezar a trabajar con un nuevo enemigo. La casta quedó en el pasado. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores de la sociedad que ya visualizan al gobierno de Milei con la casta, son más de lo mismo. Y ahí empieza un nuevo enemigo. El enemigo son ustedes, los periodistas, Sí. digamos, donde indudablemente empieza a martillar fuertemente, y esto te digo sinceramente, esto creo que son estrategias, esto sale a través de focus group, no Mm. son, digamos, inventos que aparecen. Y aparte, si me permitís, y con esto te voy cerrando esta Sí. parte, hay un dato que me parece que si mañana el Senado de la Nación logra tener quórum Ujú. y ver qué pasa con ficha Mm. limpia, pero Mm. hagamos la hipótesis que ficha limpia se apruebe mañana. Sí. Yo te diría que eso va a tener efectos políticos muy importantes porque de alguna manera va a empezar a cambiar nuevos liderazgos. O sea, Cristina Fernández de Kirchner empieza, digamos, queda desplazada de los liderazgos nacionales porque no tiene ninguna posibilidad de poder competir nacionalmente, sí provincialmente, pero eso lo va a afectar mucho en el liderazgo nacional del peronismo. Lo mismo Mm. pasaría con Mauricio Macri. Si Mauricio Macri, como dicen todos los sondeos preelectorales, el PRO no estaría ganando esta elección, está, digamos, muy complicado, me parece que empieza a haber una situación de nuevos liderazgos para el corto y mediano plazo. ¿Y Estoy por hablando dónde? fundamentalmente, Sí. A ver, vamos desgranando. ¿Nuevo liderazgo por dónde? Porque uno no ve mucho más allá de Axel Kicillof dentro del peronismo. No sé, alguien bueno, puede soñar con Santoro, digamos, pero que si no, yo gana, pero creo digo, que a ver. Si Santoro logra un triunfo en la ciudad de Buenos Aires, que es bastante probable, digamos, un Mm. peronismo Sí, sí. que manteniendo el techo histórico, yo te diría, en la división, las posibilidades de triunfo del Sí. peronismo pueden ser, empezaría también, bueno, obviamente, a ser una figura nacional, una figura, después se verá cómo se desarrolla Sí, y sí, sí, demás, sí. pero empieza a haber reacomodamientos, y yo creo que eso no es... Kicillof es uno que hoy está Ujú. tratando de generar e imprimir volumen político, no le es fácil, no le es fácil, pero digamos, también hay que ver que pueden empezar a figurar, a jugar nuevos jugadores. Algunos gobernadores, se me ocurre en este momento, estoy pensando en Mm. el gobernador cordobés, estoy pensando en alguien que intentó en su momento poder generar una proyección nacional, que es el actual senador y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. Estoy hablando dentro de esto del caso en el peronismo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Digamos, creo que se genera una Mm. apertura, se abre una nueva puerta en el cual hay que ver, digamos, cómo esto de alguna manera se va desarrollando. Tenés que ver algunos intendentes también, que por ahí no son tan conocidos, pero que tienen mucha militancia y mucho territorio. Digo, Mm. tanto del PRO como radicales. Digo, me parece que se abre
una ventana, que se abre Sí, un sí, nuevo mundo político que veremos qué pasa. O sea, no bien, es un tema menor lo de mañana. Yo no socialista, lo bien. miro solamente por corrupción o no Sí, 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 corrupción. en términos Yo creo que de ajedrez político total. exactamente genera efectos políticos totalmente Bien. diferentes Mm. y donde empiezan a quedar atrás figuras que fueron muy importantes los últimos 20, las últimas, te diría, 4 lustros en la política argentina. Bien, a ver, cortito y al pie te mando tres o cuatro. Primera, ¿cuánto suma Kicillof en este, no sé hasta qué punto es totalmente real, parece bastante cierto, pero digo, en el enfrentamiento, ¿cuánto le garpa hacia afuera del peronismo a Kicillof estar contraponiéndose, enfrentándose a Cristina Fernández de Kirchner, digamos? Yo lo que creo que hoy Kicillof está en un escenario muy difícil para poder retroceder, Ujú. movió espacios políticos rápidamente y hoy Mm, tiene también un grupo de dirigentes que estaban buscando una renovación, fundamentalmente dejar de lado el liderazgo en el PJ bonaerense de Máximo Kirchner ujú. y hoy, digamos, eh, Kicillof no tiene espacio para retroceder. Hoy Mm. tiene que avanzar y llegado el caso, hoy yo te diría que el peronismo, hoy, esto no quiere decir que no vayan juntos en septiembre, pero hoy el peronismo está roto. Son dos espacios totalmente enfrentados. Bien, bueno, pero no me respondiste la pregunta en sí. ¿Legar, No, digo, yo como en ese, observador imparcial, como Doña Rosa, ¿legar para verlo, leer que y yo Kicillof creo que está lo que le enfrentado un está poco a dando, Cristina o eso no es medio relativo? lo, lo que le está dando es que lo que está en juego hoy es, y obviamente que le garpa, porque se le animó a un enfrentamiento que está caminando, hay que ver cómo termina, pero digamos, pudo empezar a imponer sus condiciones Mm. para lograr su principal objetivo, que es la representación del peronismo en el año Bien. 2027. Bien, me decías, no hay más casta porque la gente empieza a notar que obviamente el que gobierna se transforma un poco en parte del sistema, el establishment de la casta. Digo, entonces los nuevos enemigos somos nosotros los periodistas, más allá de las valoraciones del caso y las subjetividades. Pero digo, eso y que decías no es un arranque, no es un invento, está estudiado. Ahora, eso que estructuralmente quizás termine no siendo bueno, en términos de la elección que estamos tratando de centrarnos, Capital Federal en un electorado un poquito más sofisticado, dentro de la mejor calidad de vida del país, como vivimos aquí los porteños, digo, eso hablábamos de Garpa, Kicillof. Yo creo que eso en el corto o en la mirada inmediata no garparía. Digo, un candidato que joroba con las instituciones, que tensiona, que golpea, que es grosero y que ahora también se mete con la institución prensa, más allá de que los periodistas estemos desprestigiados y hay justas razones sobre ello, no vamos a tener ese tipo de valoraciones. Pero digo, a mí, si me preguntás la primera reacción que tengo como votante porteño es grosero, ahora también se metió con la prensa, digo, me hace como decir, no, difícilmente voy a votar a Dorni en ese sentido. ¿Me equivoco en esta interpretación? No, yo veo que hoy lo de La Libertad Avanza y Javier Milei tiene más que ver con lo económico que con lo institucional. Yo creo que él logra en su momento un éxito muy importante que fue empezar a llevar previsibilidad a la familia, Sí, empezar sí. a llevar previsibilidad a la mesa de la familia argentina. O sea, el hecho de contener fuertemente la inflación y que el dólar no estuviera en la tapa de los diarios, creo que eso generó una situación de mucho alivio y es lo que le permitió a Javier Milei estar en el centro de la escena en una gestión minoritaria, porque digamos es el Ujú, sí, sí. presidente más débil institucionalmente, pero que Mm. logró éxitos muy importantes que le permitieron llegar competitivamente a la elección, a esta elección de Capital Federal. Sí. Está bien, a ver, el votante porteño, me querés decir un poco, también como el nacional, vota en buena medida por el bolsillo. Pero si bien, y admitimos esta lectura o no, de que es un poco más sofisticado, yo, a ver, quiero decir, y no estoy diciendo mis preferencias, ni muchísimo menos, ni siguiendo las encuestas, yo veo que el electorado porteño, con esta mayor sofisticación, información que tiene,
vive informado, es un ser urbano, digo, tiende a equilibrar el poder, por eso yo veo dificultoso que hubiera un aluvión Adorni o que la Libertad Avanza, si bien puede ganar, se instalará muy fuertemente, porque tiende a equilibrar el poder. Digo, si en Nación está Milei, ¿por qué le debe dar también el poder de capital a Milei? Y por otro lado, reitero, este recurso de última hora, de usar a la prensa, quizás eso hasta le garpe a la Libertad Avanza a nivel nacional, pero quiero segmentarlo en lo porteño, a mí me parece que genera como cierto rechazo entre el electorado medio porteño, más allá de lo que vos decís, la previsibilidad, la estabilidad del bolsillo y demás. Digo, ¿es una buena herramienta? Quiero decir, a ver, quizás no sea una buena herramienta, o es lo que te pregunto, para la elección porteña sí lo sea, quizás para la nacional, pero digo, para la elección porteña parece que el ataque a la prensa, yo creo que de ahí no van a poder sacar, digamos, nada positivo en términos electorales a Dorni. Pero corregime vos o decime qué pensás. Yo tengo mis dudas, tengo mis Tenés dudas. dudas. Mm. Tengo mis dudas, no lo Ujú. veo tan Bien, bien, lineal. bien. Creo que hoy la elección empieza a Mm. polarizarse. Ujú. Al que más afecta esto es al oficialismo local, al oficialismo de la ciudad de Buenos Aires. El hecho de libertad o kirchnerismo, digamos, y poniendo Mm. a Leandro Santoro no como un radical, digamos, incorporado a Unión por la Patria, sino ya lo plantean como que es un kirchnerista, digamos, es una jugada que hay que ver, digamos, en Sí, sí. esto Y la sociedad lo ve también. como un kirchnerista con un kirchnerista agazapado, guardado, o no, la oposición a lo nacional de Milei, un poco a los Macri, es un socialdemócrata, es un tipo respetuoso, digo, es un moderado y no un loco kirchnerista, donde hábilmente, obviamente, no sale ni Cristina ni Kicillof a jugar fuerte. Digo, esa Y no campaña está puede Viale, está él pregnar parte solo. puede pregnar parte del voto, puede de eso de es libertad o kirchnerismo, o no hay tal kirchnerismo a la vista de la gente en la ciudad. No, yo creo que eso puede pregnar y aparte fíjate que recién ahora se empieza a plantear seriamente que hay elecciones el 18 de mayo. Sí, sí, la campaña empieza Yo ahora, sí, creo sí, el que votante está en otra, sí. sacando, digamos, nosotros, Mm. digamos, lo que yo llamo el círculo rojo en el cual de periodistas, analistas, empresarios que pueden estar en el día a Sí, día sí, sí. medios, el resto de la sociedad, en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro lugar del país, te diría que es muy poco, está muy poco informado y hay muy poca gente, todavía hay Mm. mucha gente que sabe no sabe que el 18 de mayo se vota, Sí. sin ir lejos. En el día de ayer estaba viendo a la noche algún noticiario donde le preguntaban por el paro de transporte que se Mm. está realizando Sí. hoy, y yo te diría que de 10 6 o 7 no tenían la menor idea que había paro de transporte. Digo, Mm. a mí me Sí, parece que sí. el grado, cuando yo hablo del hartazgo, cuando hablamos de la ruptura y demás, esto genera todo tipo de situación en todo el país. O sea, por más que es verdad lo que decís vos, que el votante o el sufragante capitalino pueda estar un poco más informado, pero son sectores, Mm. Fernando. Yo Mm. no veo, yo lo que veo hoy, sigue habiendo una ruptura muy fuerte, es una elección abierta yo lo estoy viendo con una pequeña ventaja para el peronismo, con un peronismo que no crece, sino que mantiene los pisos electorales históricos y hoy al estar tan atomizado toda la oferta electoral, pensá que Juntos por el Cambio está dividido en 4 o 5 espacios. Yo te diría, con eso le estaría alcanzando. Hoy con 28 puntos ganas la capital federal. Mm. 28 puntos ganas la capital federal. Entonces digo, en ese escenario, me parece que la estrategia del gobierno nacional fue inteligente. Polaricemos, tratemos de romper eh, la división de tres y vayamos a división de dos. Bueno, esto es Y, lo que no hay hay que una ver ahora. lectura, no hay tampoco una lectura fina al votante de decir Adorni de la ciudad conoce poco nada. Digo, vamos a plebiscitar a Milei, a avalar su estabilidad, la estabilidad económica, la previsibilidad, como vos preferías. No hay, por ejemplo, un tiro por elevación a que Milei, de hombre de la ciudad, de vecino de las problemáticas de la ciudad, no esté para nada inmiscuido. Tampoco. Yo creo que tampoco. Fíjate vos que Mm. el primer acto claro de campaña
hace el candidato Adorni Sí, con el presidente de la República, lo hacen Lugano, en sí. Villa Lugano. Sí, sí. Y no es casual Lugano. No, Lugano, claro. Lugano es el epicentro histórico del voto peronista en la ciudad de Buenos Sí, Aires. sí. Estoy hablando ya de los años 70, donde el líder de toda esa barriada era el jefe sindical Lorenzo Miguel. Mm, O sea, que es histórico eso. Recordemos también que la capital federal de 1983 al 2023, la única vez que el peronismo ganó fue en el año 1993 con Herman Armando González como González, sí. candidato a Sí, diputado nacional. O sea sí. que el peronismo le cuesta mucho, o sea, el votante capitalino en general no vota peronismo mayoritariamente. Sí hay un sector importante, por eso digo, con el techo electoral del peronismo, los 26, 27, 28 Mm, puntos, hoy Leandro Santoro podría estar, digamos, triunfando o mm, ganando la ciudad de mm, Buenos Aires. Y ahí inteligentemente, digo yo, la Libertad Avanza trata de polarizar, trata de nacionalizar, que creo que lo logró, y con la aparición de Milei como protagonista, o sea, Adorni es la voz de Milei en la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera logró palos importantes para nacionalizar y poder dejar de lado la teoría o la estrategia tanto de Jorge como de Mauricio Macri, de poder municipalizar la elección. Bueno, Creo que eso la última por ahí. totalmente. ¿Qué le ha pasado al PRO, digamos? ¿Es una gestión anodina? ¿Hay un desgaste de tantos años? Porque si todo pareciera indicar, estamos hablando que Santoro está primero, que quizás le alcanza con esto, o no, o da el golpazo a Dorni, pero no estamos hablando obviamente del PRO, el tercero en la ecuación. Con lo cual parecería que el PRO, si todo parece indicar, va a ubicarse tercero más o menos. Habrá que ver también un poco la distancia de si Adorni es segundo, pero digo, no está en la discusión por el primer puesto. ¿Qué ha pasado con el Perú en la ciudad, digamos? Yo creo que hay un desgaste después de estar entrando en el 20º año de elección, de Mm, gestión. Hay también un grado de ruptura muy fuerte en el PRO capitalino, donde dos figuras importantes que fueron sí, sí, candidatos a presidente de la República terminaron, digamos, sí, sí. exectados del PRO. Creo que sin capacidad de liderazgo tuvo que volver a aparecer, nadie, ningún dirigente pudo ordenar eso, y es que tuvo que aparecer nuevamente Mauricio Macri, Ujú, y un Jorge Macri que me parece que no terminó de asentarse como líder de la ciudad. Digamos, no pudo nunca poder, digamos, liderar claramente, no la gestión, porque la gestión sí lo hace, sino políticamente, ser una voz, digamos, esto es una gestión, te diría, muy, muy chata, y donde se fueron instalando algunos temas que durante 16 años el porteño lo tenía bastante ordenado. O sea, el llamado telefónico cuando, por ejemplo, tenías residuos en la calle para que mm, lo vengan, sí, estoy hablando de temas sí, sí, puntuales. sí, sí, sí. Bueno, todo eso de alguna manera se fue como desordenando. El hecho de cuando Jorge Macri asume en diciembre del 2023, ¿te Mm, acordás? Para fines del 23, principio del 24, ese ventarrón impresionante que hubo sí, en la sí, ciudad sí, sí, de Buenos sí, Aires, sí. donde pasaron Caída de semanas árboles, para sí, que sí, la ciudad vuelva a sí, estar. En sí. ese momento se vio una imagen de Jorge Macri con su mujer subiendo un avión privado para ir a Río de Janeiro. Son situaciones que parecen, no, Mm, esto no lo podemos, y yo creo que no son importantes, pero indudablemente fueron una serie de acontecimientos que se fue generando un boca a boca de que la ciudad de Buenos Aires fue para atrás, no fue para adelante. No se ven grandes obras públicas, y esto de alguna manera creo que también hay que jugarlo, Fernando, que estás entrando en el 20º año de sí, sí, por gestión eso. de Sí, esto, sí, y sí, sí. como todo creo que tiene los desgastes naturales acá y en cualquier país del mundo. Mm, bien, bien.
Bueno, me quedo entonces un poco también con el inicio, ¿no? Si Santoro gana, habrá que ver después cómo es la instalación, pero pasa a ser una figura nacional. Eh, si Adorni gana, ni hablar, pero si queda segundo, como todo parece indicar mínimo, su piso, ¿no? Queda arriba del PRO, será un golpazo para el PRO, para Macri, quedan entregados, digamos, el PRO a una negociación, digamos, entregadísimos con la negociación con Karina Milei, ¿no? Y yo creo que sí, porque se abre un tema también importante para la otra gran elección. Hoy, digamos, si vos mirás claramente, la Libertad Avanza trabajó estratégicamente en la elección de capital, en la de provincia de Buenos Aires y la del 26 de octubre, que es la nacional. Mm, Empieza, digamos, no le interesó fuertemente, digamos, desarrollar estructura en las distintas sí, sí, provincias, excepto, digamos, el domingo que tiene una sí, alianza una vez con Chaco, el con el gobernador, Chaco. sí. Los demás, digamos, Mm, creo que van por las de esos. Pero sí, en esa línea, creo que lo que se viene ahora, después del 18, es cómo queda abierta la provincia de Buenos Aires, en una provincia de Buenos Aires donde empezaron a quedar sobre superficie diferencias fuertes entre el pensamiento o construcción política de Santiago Caputo y la construcción política de de Karina Karina Milei, Milei sí. y los primos Menem. Digamos, esto empieza a quedar, y donde empieza a estar cuestionado también por tema de corrupción, el armador principal en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, que es Sebastián Pareja, digamos, con todo el tema ANSES y todo el tema PAMI. Digo, por eso te digo, está todo en pleno desarrollo. Lo que yo sí creo es que la Libertad Avanza necesita al PRO como el PRO necesita la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y un sector del radicalismo, en este caso el sector liderado por Maxi Abad, también, digamos, necesita empezar a buscar espacios para una gran coalición, porque si no creo que los tres divididos, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, te diría que generarían, los tres tendrían Sí, sí, serios déficit de un armado sí, sí, en la provincia de te Buenos Aires. diría, Y te viendo qué diría. puede pasar en el peronismo, que hoy esto también es Mm, una situación abierta, en el cual, ya te digo, si hoy vos me preguntás cómo está el peronismo de la provincia de Buenos Aires, yo te digo, está roto. sí, hoy está roto. Eso no significa que por ahí puedan arreglarse y ver cómo, si comparten o no la lapicera. Mm. Nos encaminamos, ahora sí la última, en principio, o en la foto, ¿no? Como siempre decimos, la foto del momento. Nos encaminamos a un triunfo legislativo a nivel nacional, más bancas y demás, del oficialismo, pero no a un triunfo rotundo, digamos. ¿Qué es la observación que harías en la foto del momento, digo, y a nivel nacional, reitero? Yo creo que en la foto del momento, el oficialismo está eh, hoy bien posicionado en las elecciones del 26 de octubre, y podría lograr uno de los objetivos primarios de esta elección, que es plebiscitar su gobierno, que es lograr una cantidad de legisladores propios, fundamentalmente en la Ujú. Cámara de Diputados, que están rondando entre los 80 y 90 diputados, digamos, agregar a los que ya tienen, para tener una suma entre los que quedan y los nuevos, para poder bloquear los 2 tercios. Si ellos logran tener hoy arriba de los 86 diputados, yo te diría que para el gobierno es un éxito importante, y después se abre otra etapa, que es la etapa de grandes reformas, que ahí lo que está en juego es hasta dónde la política argentina puede estar acompañando todo un plan de reformas que indudablemente no es solamente la exigencia del Fondo Monetario Internacional, sino me parece que la Argentina está necesitando. Estoy hablando de reforma tributaria, estoy hablando de reforma previsional, estoy hablando de reforma laboral, y en el cual yo te diría que también desde 1983 a la fecha, con idas y vueltas, tenés una sociedad mucho más permeable, una sociedad que, digamos, está como con más tiempo
dándole tiempos a un ajuste muy fuerte que toda la sociedad en general está viviendo. En mayor o en menor medida, Mm. una caída de calidad de vida de casi todos los sectores de la sociedad argentina, pero en el cual la sociedad lo que plantea es, si no son estos, ¿cuál es la alternativa? Por eso yo un poco el otro día planteaba con un colega tuyo, cambio o continuidad. Hoy el cambio sigue siendo Javier Milei. La continuidad es votar lo que la gente le dijo que no en noviembre, el 19 de noviembre del 2023. Me parece que esa foto todavía sigue vigente. Ahora, excepto que después, como dijimos, se abran nuevos liderazgos y demás, ¿no? Yo creo que de acá a octubre eso no va a pasar. No, A no, no, partir de octubre claro. es la gran incógnita que se Sí, sí. viene. Pero bueno, digo, pero resumiendo y siendo un poco más gráfico, ¿se encamina a, no sé, 40-45% poner un número a nivel nacional o más módico, en principio, ganar 35-40, digo, por ponerlo siendo Yo lo muy, no, veo, hoy, en la foto de sí, hoy, lo sí, veo alrededor de los 40 puntos. 40 puntos. ¿Y el peronismo cuánto entonces? Y el peronismo un poco más abajo. Y quiero ver también qué pasa con el peronismo. Yo vi un peronismo hoy muy complicado en provincia de Buenos Aires. La elección en provincia dirías que hoy la gana la Alianza, la Libertad, bueno, la Libertad Avanza, el PRO, pensando que van unidos y que también el peronismo va Yo unido. creo que hoy Iván, si digamos logran consensuar, tienen amplias posibilidades de ganar te diría, en 7 de 8 secciones electorales Bueno, entonces gana la en la elección. provincia de Buenos Aires. Entonces gana la elección. Yo lo veo ganador hoy. Si van todos juntos, lo veo ganador. Mm, bien, bien. Ese 40% la provincia de Buenos Aires le aporta un buen número y también es muy importante. Ahora, también puede pasar que perdiendo la capital, ganando el peronismo, y en una provincia de Buenos Aires, que según como termine de conformarse, Mm, Cristina pueda imponerse en la tercera sección electoral o pueda mm, digamos, terminar un sí. peronismo unido, digo, indudablemente cambian las reglas de juego. Yo creo que esto recién empezó, hay que No, 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 caminar. por eso hablamos de foto del momento, por Hoy, eso está bien, como está bien. está, Sí, como sí. está, la Libertad Avanza tiene la posibilidad de poder plebiscitar su gestión, sus 2 primeros años, Mm, fundamentalmente con su gran caballito, que es la baja de la inflación, un dólar quieto y, digamos, un plan económico que con marchas y contramarchas va marchando, porque las alternativas no están proponiendo ninguna cosa diferente de lo que la gente, de lo que un sector importante de la sociedad le dijo no en noviembre del año pasado. ¿Y no crees que va a ser mucho más distinto ya la mirada sobre el gobierno en caso de ganar estas legislativas a partir del año que viene? Algo que hablaste al pasar. Se banca el ajuste, pero bueno, quiere tener una mejor calidad de vida. Digo que ahí va, como que cambia la pantalla, cambia la situación a partir del año que viene, ya la exigencia es mucho más complicada para el gobierno en ese sentido de, bueno, está bien, hicimos, ajustamos todo, pero al final yo estoy peor que antes, más allá que entiendo que había que sincerar y que había que ajustar y demás, no, no puede pasar eso dando vuelta a la página que el año que viene salvando las distancias, pero digo, lo de Macri y su legislativa aquella vez y el año siguiente complicadísimo. Yo veo Mm. diferencias con ese 2018. Ujú. Veo a un presidente mucho más ortodoxo, digamos, en el cual es muy difícil que le doblen el brazo para, digamos, desviarse de lo que es el superávit fiscal. Veo un presidente también en el cual, si vos lo analizás desde lo humano, es un hombre que no tiene familia, que está solo, que juega y juega a fondo, es un presidente con mucho, mucho más corajudo que lo que fue la gestión de Mauricio Macri. Yo creo que es un hombre que eso también hay que mirarlo, que parece a veces los análisis políticos no lo toman. Yo creo que es un hombre que va a ir a fondo y que si tiene que jugar, va a jugar hasta último momento y si, como hay un refrán que dice morir con las botas puestas, va a morir con las botas puestas.
convengamos que no es solo Milei, también son los poderes que respaldan y demás, ¿no? Con lo cual también digo, esto de ir al fondo o jugar así tiene que ver con la banca que tiene detrás, ¿no? A ver, yo Digo, te diría que lo del fondo me parece un tema que la Argentina tuvo siempre dos salidas, o endeudarse o emitir, digamos. ujú, Creo que en la medida, cuando Néstor Kirchner agarró, se hizo cargo del gobierno, el Estado era el 25% del Producto Bruto. Cuando Alberto Fernández dejó el gobierno, el Estado representaba casi el 44% del Producto Bruto. Digo, este me parece que es el primer dato concreto que es lo que estamos viendo ahora. El ajuste lo está haciendo. Tocó algunas vacas sagradas que eran inimaginables tocar. Yo qué sé, digo, lo de YPF, perdón, lo de YPF, por ejemplo, con un manejo súper profesional, alejado, digamos, de contextos políticos. Vos ves una YPF que está avanzando raudamente, una Aerolíneas Argentina que por primera vez en muchos años no le está pidiendo la ayuda al erario nacional. Digo, están pasando algunas cosas que durante muchísimos años nosotros no lo habíamos visto. Atacó de cuajo la principal preocupación ciudadana, que era la inflación. Puede haber idas y vueltas, pero digamos, el meollo fuerte de lo que era diciembre del 2023 con el 25,6 al 2,7 o el último mm, 3,7, 3,6 creo, creo que 3,7 de marzo. indudablemente esto es lo que le está dando un grado, un background muy fuerte al presidente. Bueno, yo creo que, y tiene la otra ventaja, que las caras que lo están enfrentando tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Bien. Eh, ¿Se abre una nueva etapa? Sí, se abre una nueva etapa y hay que ver hasta dónde eh, se pueden desarrollar. Estoy hablando de los Kicillof de la vida o estoy hablando de otros dirigentes, ¿no? Bien. Carlos, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos. Abrazo Abrazo grande. grande. Chau. Carlos Buena Germano semana. aquí, por favor. Carlos Germano aquí en Abordajes, en nuestro streaming, analizando un poco, bueno, elección porteña y después nos metimos también en